La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García, con el deseo de compartir con ustedes este tema doctrinal titulado El amor fraternal, el cual nos hará reflexionar sobre el verdadero amor que Dios espera de sus hijos. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia octubre-diciembre del año 2005 y fue escrito por el ministro Francisco Juárez Pérez. El amor fraternal. A continuación leeré una frase dicha por Napoleón Bonaparte. Este hombre dijo lo siguiente: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿de dónde han surgido las creaciones de nuestro genio? De la fuerza. Solo Jesús fundó su imperio en el amor y hasta hoy muchas personas morirían por él. ¿En qué se basa la fe cristiana? ¿Cuáles son las manifestaciones prácticas y evidentes de esa fe que practicamos? ¿En qué debemos basar nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Hemos soslayado el ingrediente más importante entre nosotros como iglesia? Si pudiéramos medir y cuantificar la predicación y el Evangelio de Jesucristo, ¿qué porcentaje de esa predicación fue dirigido en el sentido del amor a Dios o al prójimo? El fundamento de la fe cristiana es el amor. En cierta ocasión, un escriba preguntó al Señor Jesús sobre cuál mandamiento, según su opinión, era el más grande de todos. El Señor Jesucristo, sin titubeos, sin recovecos, sin parábolas, de forma tajante le contesta y da incluso información adicional. Pero lo importante, de acuerdo al tema que nos ocupa, es que relaciona su respuesta precisamente con el amor. Veámoslo. Y llegando uno de los escribas que los había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Evangelio de Marcos capítulo 12, versos 28 al 31. Claramente Jesús manifiesta aquí que los principales mandamientos guardan una estrecha relación con el amor. En esencia, consiste en el amor a Dios y el amor al prójimo. El apóstol Pablo, conocedor por vía directa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, abundó también en el tema, asegurando que el amor no es nocivo a nuestros semejantes y que cuando cumplimos con la ley, ejercemos en realidad el amor. Esto lo encontramos en su epístola a los Romanos capítulo 13, verso 10. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. ¿La trivialidad del amor? El tema quizá para muchos parezca soso, sencillo, trillado, sin mayor contenido, y me pregunto si realmente será así. Una predicación que pueda ser catalogada por muchos como fácil, incluso hasta pueril, es una prédica que aborde el tema del amor. Hace algún tiempo se hizo un concurso de jóvenes predicadores, los cuales debían distribuirse en distintas iglesias en donde el ministerio local les iba a evaluar bajo ciertas normas. El tema podría ser desde complicado hasta sencillo, pasando por varias categorías. Sin embargo, según esta evaluación, el tema más sencillo era precisamente el tema del amor.
Me da la impresión de que nos interesamos más en temas profundos, complejos, tal vez más proféticos, lo cual no es malo. Por el contrario, es edificante. Pero temas como el amor a veces se consideran como para niños. Pero lo cierto es que no es así. Y aquí podría añadir las palabras que el Señor Jesús dijo a los fariseos. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 42. Para el apóstol Pablo, el tema del amor tampoco era pueril. En gran parte de sus escritos dejó registro de estos. Incluso en la carta a los Corintios destinó y reservó un capítulo entero para dicho tema. Y lo enarbola y pondera por sobre todas las virtudes, aun como la fe y la esperanza. Veámoslo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Es evidente que este apóstol, que fue evangelizado por el propio Jesús ya deificado, otorgara una importancia enorme al tema del amor, como lo hizo Jesús, a grado tal que ni las lenguas, ni las profecías, ni la ciencia, ni la fe, ni la donación de riquezas, ni siquiera la autoinmolación tenían valor alguno si no iban fusionadas con el amor. El capítulo antes citado concluye categóricamente: y ahora permanezca la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 13. ¿Qué de las manifestaciones prácticas del amor cristiano? Tal vez con este subtema estemos entrando a la complejidad del tema que tratamos hoy. ¿A qué me refiero? Sucede con mucha frecuencia que es más fácil hablar que hacer. Jesús fue muy congruente entre lo que decía y lo que hacía. El amor que iba implícito en sus mensajes lo corroboran las obras de misericordia que hacía a las gentes. En el caso nuestro, sería pertinente meditar si ratificamos de igual forma con hechos lo que aprendemos en la palabra de Dios, es decir, el amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo y de qué manera manifestamos de forma práctica el amor cristiano entre nosotros? Ya hemos acotado lo profuso que fue el maestro en este tema, y pretendiendo dar contestación a la pregunta antes citada, necesitamos recurrir a las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 34 al 40, tenemos la siguiente descripción de lo que es el amor en práctica. Leamos. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. El Señor Jesús está hablando estas palabras a futuro, según las cuales dan cuenta de lo que tomará en consideración como obras de caridad hacia el prójimo, y por las cuales otorgará un reino que ya ha sido preparado desde la fundación del mundo. Pero para que esto que decimos quede más claro, continuemos la lectura bíblica. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? La respuesta a todas estas preguntas las da el Señor de forma muy puntual y precisa. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis.
Esto demuestra con toda claridad que cuando hacemos algo a favor de otro, en realidad lo hacemos al mismo Señor, quien a su debido tiempo dará la recompensa que corresponda. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 27, nos habla de algo similar, solo que aquí ya se asocia esta obra con la auténtica religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. El amor y la perfección. No obstante, las muestras prácticas del amor cristiano deben forzosamente trasladarse a otras latitudes, es decir, que estas muestras de amor deben ser dirigidas también hacia aquellos que nos consideran sus enemigos. Esto compromete una de las actitudes más difíciles de asumir, sobre todo cuando no se ha logrado superar la carnalidad. Esta actitud que nos pide tener nuestro Señor Jesús la sustenta en una filosofía sencilla: la reciprocidad mutua en el trato. No trasciende más allá de ser eso solamente, una reciprocidad, un intercambio, pero cuando se va más allá de lo que corresponde, entonces sí se trasciende un intercambio. El Señor Jesús expresó esto de la siguiente manera: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 46 y 47. Nuestro Señor Jesucristo abundó en el tema: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes, cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomare tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 38 al 44. Cuando nosotros nos sujetamos a estos preceptos, cuando vivimos de acuerdo a estos criterios, entonces ocurren cosas verdaderamente grandiosas. El Evangelio de Mateo capítulo 5, en el verso 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, tenemos como condicionante ejercer el amor, y el verso 48 relaciona esto con la perfección. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Consideremos también lo siguiente, que parece ser muy importante. Si esa es la actitud que espera Dios de nosotros ante nuestros enemigos, ¿cómo deben ser las relaciones nuestras con los que amamos y nos aman? La respuesta es obvia. El trato, la relación debe ser admirablemente amorosa, tierna, entrañable, afectiva. El amor como distintivo. La verdad es que estamos obligados a mantener una relación de esta magnitud. De otra forma, podemos ser catalogados como farsantes. Esto lo corrobora 1 de Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Debe haber necesariamente una congruencia entre el amor que manifestamos por nuestro Dios y nuestra actitud con nuestros semejantes. El Señor Jesucristo habló que en lo postrero de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriaría. Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 12. No permitamos que en ningún momento el amor nuestro sufra un resfriado. Debemos mantener siempre atizado el fuego del amor. Pablo escribió a los colosenses:
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3, verso 14. La iglesia primitiva fue un hermoso ejemplo de lo que puede ser capaz de hacer una iglesia unida en el amor. Lo constatamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No había hermanos necesitados. El crecimiento de la iglesia era a pasos agigantados. La predicación del Evangelio se diseminó con profusión asombrosa, por poner solo un ejemplo. Qué distinta sería nuestra relación con nuestros semejantes si aplicáramos todos estos conceptos, si gobernáramos nuestra vida por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y no por nuestros odios y egoísmos. Es importante que entendamos que precisamente el amor es un sello, un distintivo específico de los discípulos de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Amados hermanos, hemos escuchado la voz de nuestro Dios, y más que escucharla, nuestra imaginación se va hacia el momento en el que nuestro Señor, con actos de amor, demostraba que amaba a nuestro Padre, haciendo evidente el amor con los semejantes. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.